Radio Claret América presenta Conociendo Nuestras Raíces con el obispo misionero claretiano Plácido Rodríguez. Un interesante programa sobre la historia de la comunidad hispana dentro de la Iglesia Católica. Conociendo Nuestras Raíces. Aquí iniciamos. Bienvenidos a Radio Claret América. Es un gusto darles la bienvenida a su programa Conociendo Nuestras Raíces como Iglesia Católica en los Estados Unidos. Mi nombre es Laura Müller y al lado del obispo Plácido Rodríguez, el día de hoy pues tenemos un tema muy interesante, obispo. Muy buenos días y bienvenidos a todos ustedes para así tomar este tema Conociendo Nuestras Raíces, pero una de las raíces más resalientes de nuestra comunidad es la raíz religiosa y vamos a tratar sobre los encuentros que han habido con el pueblo hispano dentro de la Iglesia Católica en Estados Unidos. Así es, porque bueno, pues hemos estado platicando en programas anteriores de cómo se comienza a dar la migración de un comienzo de mexicanos a través de la guerra cristera aquí a los Estados Unidos, y llega como una primera ola de migración de fieles católicos y de ideales muy fuertes, ¿no? Venían huyendo de la guerra cristera. Y ahora, cómo esta comunidad se congrega y poco a poco se hace y se abre paso dentro de las diócesis aquí en Estados Unidos como comunidad hispana. Hemos hablado de cómo llegan los primeros sacerdotes de habla hispana también a ofrecer servicio a esta comunidad. Y ahora, Padre, pues hablar de estos encuentros que nos reúnen, que nos definen y que nos dan rumbo. Y para esto necesitamos saber un poquito más de nuestra historia, porque nuestra historia nos dice que ya desde los principios, como formando esa comunidad mexicana, después hispana, se formó a través de la religiosidad del pueblo, huyendo la persecución religiosa aquí en Estados Unidos. Y luego, durante la guerra cristera, influyó tanto en el crecimiento de las comunidades, tanto en San Antonio, en El Paso, Los Ángeles, y Chicago y otros lugares, y así se fue formando como una respuesta a la cristiada, una respuesta a la opresión religiosa en México. Y eso es lo que formó nuestras comunidades mexicanas. Ahora, con el tiempo, ya con el crecimiento del pueblo hispano en Estados Unidos, ya cuando nos acompañaron los puertorriqueños, los cubanos y los de Centroamérica, la iglesia o el pueblo que fue creciendo en tal manera que entonces ya hubo una necesidad de cómo organizarnos a base eclesial. Entonces se propusieron los encuentros y el primer encuentro fue en 1972 y luego después en 1977 y luego después en 1985. Así que esos encuentros fue una gran formación del pueblo hispano y entonces ya ahora estamos dando pasos no solamente para seguir adelante con el encuentro, pero ya el quinto encuentro viene siendo, ya está a los umbrales aquí de la casa. Así es. Hay algo que me llama la atención cuando empecé a estudiar un poco sobre los encuentros, porque los primeros se dan muy seguido, ¿no? A los 5 años, en 1972, después tenemos un segundo encuentro en 1977. ¿Por qué se deja pasar tanto tiempo para un quinto encuentro? No, al contrario. ¿Por qué se necesitaban uno tras otro? Uh-huh. Porque necesitábamos formación, necesitábamos organización, necesitábamos una manera de cómo convenir como iglesia. Entonces, por eso se necesitaban más seguido. Ahora, una vez que después del tercer encuentro, que fue en 1985, entonces ya se ve que hay más espacio. Y entonces, porque ya se han producido mejores planes de pastoral hispana. Y entonces se abre el camino para toda la iglesia, haciendo una convocatoria para el año 2000, en el año jubilar.
Y entonces en ese encuentro dice, Many Faces in God's House, es ya el encuentro del año 2000. Así es, que son muchos rostros en la casa de Dios. Y entonces ya convocamos a través de, de los encuentros y a través de la Iglesia Católica, toma más la iniciativa para llamar a todos los pueblos de diferentes etnias. Y luego, ahora ya después de estos años, ya llegamos, ya queremos tener el 5º encuentro. Así es, vamos rumbo al 5º encuentro y bueno, pues de eso se trata este programa, de que conozcan un poco cómo nacen estos encuentros, qué fue a lo que se llegó en cada uno de ellos y a qué nos debemos de preparar durante el 5º encuentro. Y bueno, obispo, cuando se da este primer encuentro en 1972, ¿cómo estaba la iglesia viviendo en ese momento? Nosotros hemos escuchado testimonios de sacerdotes como el de usted, que llegaron cerca de esa primera oleada de inmigrantes y hablan de que era difícil, ¿no? Que inclusive en las comunidades anglosajonas, en las iglesias anglosajonas, pues no se les daba cabida a que entraran los hispanos ni siquiera a los servicios, a poder tener misa, la Eucaristía. Miren, hay que recordar que cuando el mexicano llegó aquí a Estados Unidos, ya había una orientación de toda la Iglesia Católica de Estados Unidos. Y la orientación es ya no tener más comunidades o parroquias al estilo étnico, que deberían ser una iglesia americana, con menos énfasis en lo étnico. Entonces ya no iban a abrir más iglesias para los italianos, para los croatas, para los polacos, ni para el mexicano. Pero viendo la necesidad tanto por la persecución religiosa, que entonces los obispos, la iglesia en Estados Unidos, vio la necesidad de recibir al mexicano y darle su oportunidad de practicar la fe. Y entonces se abrieron las parroquias como parroquias nacionales, atendiendo al hispano, al mexicano. Entonces, en cierto modo, cambió a la Iglesia de Estados Unidos ya desde aquel entonces en cambiar su política. Y ahí es cuando ya después, en los años después de los 60, 70, recuerdo que ya habíamos pasado por ese movimiento revolucionario más bien social de los derechos raciales. Sí. Entonces, cuando con un poquito más de paz y buscando la consulta con el pueblo, se ofreció este modelo de encuentro. Y entonces yo creo que sería bueno saber qué entendemos por encuentro o por qué venimos con eso, algo nuevo inventado de encuentro. Y me encontré la oración del 5º encuentro, y la oración nos indica qué es un encuentro y podemos partir de ahí con la oración. Excelente. Comienzo yo. Dice: Dios misericordioso, tú que saliste al encuentro de los discípulos de Emaús, concédenos un espíritu misionero para salir al encuentro de nuestros hermanos y hermanas, unirnos a su caminar cotidiano, escuchar sus tristezas y alegrías, encender sus corazones con fuego de tu palabra, prepararlos a reconocerte en la Eucaristía y enviarlos como discípulos misioneros a compartir la alegría del Evangelio y a generaciones presentes y futuras de toda raza, lengua y cultura. Te lo pedimos desde nuestros corazones ardientes en el Espíritu Santo, en nombre de tu Hijo amado y por la intención de nuestra Madre María de Guadalupe, estrella de la nueva evangelización. Amén. Vemos en esta oración muy hermosa y concisa de que un encuentro viene siendo encontrar a Jesús en el camino de Emaús, así como encontró a sus discípulos. Y aunque vengamos sin mucha organización, sin mucho conocimiento de nosotros mismos, ahí en ese momento es cuando Jesús se aparece en nuestro camino. Entonces vemos el encuentro como un momento de gracia
para encontrar en diálogo con el Señor Jesús. Entonces es un diálogo, es un encuentro con Jesús mismo, es un encuentro eclesial, ¿no? En el cual vamos a ir y no solamente encontrar con Jesús, sino que también dice, al salir al encuentro de nuestros hermanos y hermanas, unirnos en su caminar cotidiano. Entonces queremos surgir desde la base, Sí. las necesidades del pueblo, las alegrías y todo lo que los agobia, para entonces unirlos con la Santa Eucaristía y para que así nosotros nos convertamos en misioneros y discípulos del Señor Jesús. Por eso tenemos en la oración, es un encuentro con el Señor Jesús en el camino de Emaús. Así es, y creo que responde mucho también al llamado que está haciendo el Papa Francisco de atraer a los que se encuentran en la periferia, de traerlos a la iglesia de nuevo, de encontrarnos aquí con alegría, con servicio, salir al encuentro de quienes viven alejados, de quienes caminan entristecidos. Y creo que esto es una gran oportunidad que nos da también este quinto encuentro, porque al final siento yo también, obispo, que estas reuniones nos dan como sangre nueva, ¿no? Surgen nuevas ideas, se asienta lo que ya se tiene y viene a traer fortalecimiento para nuestra iglesia. La oración mismo lo dice. Te lo pedimos desde nuestros corazones ardientes en el Espíritu Santo, en nombre de tu Hijo amado y por la intercesión de nuestra Madre María de Guadalupe, estrella de la nueva evangelización. Estamos poniendo en práctica todo lo que nos han dicho Puebla, Medellín, Santo Domingo y todas las demás conferencias episcopales de toda América Latina. Entonces estamos cumpliendo con todo eso y queremos hacerlo, ponerlo en el plan pastoral aquí de este país, en Estados Unidos. Esta convocatoria, este encuentro, o cualquiera de todos los encuentros, es algo único que ocurre en la iglesia, en toda América. Es algo original. Si se fijan, de todos los grupos étnicos que hemos recibido, fíjense, nunca la iglesia ha llamado al grupo de los italianos, o los irlandeses, o los alemanes, o a los polacos, ninguno. Pero sí, al pueblo hispano le pidió que se organizara pastoralmente. Y no desde lejos, sino dentro del corazón de la iglesia, porque no estamos creando una iglesia paralela. Entonces, y la iglesia, al convocar el encuentro, es más bien los obispos de todo el país, con unanimidad, convocan al pueblo hispano y nos tratan con cariño. ¿Sabe cómo? Nos tratan con voz profética, prophetic voices. Entonces somos un pueblo que habla en nombre de Dios para reconocer cuál es su voluntad en el pueblo hispano. Así es, y que venimos a traer una nueva evangelización a este país anglosajón que mucho se ha perdido en lo material, y creo que es una renovación también lo que venimos a traer el pueblo hispano, no siempre ardiendo en fe, y como decía el Papa Juan Pablo II, pues siempre fiel. En el para la convocatoria del tercer encuentro, la carta pastoral de los obispos ya comienza en una manera muy positiva y nos dice: en este momento de gracia reconocemos que la comunidad hispana que vive entre nosotros es una bendición de Dios. Este fue un gran cambio en todo el país, porque siempre nos consideraban como un problema en la sociedad. Y ahora la iglesia nos dice, somos una bendición de Dios. Y entonces queremos que todo el pueblo, el cuerpo de Cristo, la iglesia peregrina en la tierra, se dé cuenta de este tesoro que traemos, y se ha comprobado que es un tesoro en lo que vemos lo que es un encuentro. Así es que también la carta pastoral, para que sepan que no es algo
que lo que hacemos como comunidad hispana está fuera de orden, al contrario. La carta pastoral es la que convoca el quinto encuentro. Y nomás déjame leerle la convocatoria del tercer encuentro, nomás le cambian al quinto, nada más, ¿verdad? Pero este ya se hizo en otra